Hola, mi nombre es Jessica Guadalupe de la Cruz Jiménez, soy alumna de la UPA y estoy cursando actualmente la maestría en ciencias. Este video se trata del método de Flanders. El método de Flanders se centra en el intercambio lingüístico, donde considera mensajes verbales para la enseñanza, permitiendo analizar la interacción verbal directa e indirecta del docente y la interacción con los alumnos. ¿Para qué me sirve el método de Flanders? Dice que me va a servir para clarificar el comportamiento verbal de los profesores y los alumnos en el salón. Para esto, un profesor debe de realizar una adecuada mediación y requiere de habilidades que permitan interactuar con sus alumnos. El método de Flanders consiste en determinar el tipo de interacción verbal con técnicas y tácticas que favorezcan a que los docentes sean profesores de influencia indirecta, que permita que el alumno procese información y construya sus aprendizajes. Así pues, el método de Flanders considera 10 categorías verbales, 7 que describen la conversación del profesor. De estas 7 categorías que acabamos de describir del método de Flanders, para una conversión del profesor de una influencia indirecta, dice acepta sentimiento. ¿Qué quiere decir? Acepta clarificar el sentimiento de los alumnos de una manera directa. Los sentimientos pueden ser positivos o negativos. También nos habla de elogia o anima. Elogia o anima la conducta o acción del estudiante. Esto puede ser por juegos de relajación de la atención. Otra es aceptar o usar ideas del estudiante. En esta nos indica que clasifica, construye o desarrolla ideas sugeridas para un estudiante trayendo más de una idea propia, moviéndose hacia la categoría 5. La categoría 5 nos habla de una influencia indirecta en donde nos dice recitar. Habla de hechos y de opiniones acerca de algún contenido o procedimiento. Aquí expresa él sus propias ideas y puede hacer preguntas retóricas. Hacer preguntas. Preguntas acerca del contenido, procedimientos para que el alumno conteste. Como ya lo habíamos mencionado, como una influencia indirecta, está el de recitar, hablar de hechos y de opiniones acerca de algún contenido o procedimiento, donde él exprese sus propias ideas y se haga preguntas retóricas. La número 6, como influencia directa, nos dice que da direcciones, dirige, comanda, da órdenes para que el estudiante cumpla con la función que le has dicho. La número 7, critica o justifica autoridad. Intenta cambiar la conducta del alumno de no aceptable a un patrón aceptable, sacando a alguien, explicando por qué el profesor está haciendo algo, haciendo referencia de sí mismo en forma exagerada. Las otras 2 categorías de las que nos habla Flanders es de la conversación del estudiante. Y esta nos dice que el habla del estudiante responde. El estudiante tiene una respuesta predecible para el profesor. El profesor inicia el contacto o solicita la exposición del estudiante y además va a establecer los límites de lo que el estudiante dice. Otra de las características o del análisis que nos dice Flanders es habla el estudiante iniciación. En esta nos dice que el estudiante inicia la conversación. Puede haber desplazamiento de la categoría 8 a la 9 cuando el alumno introduce sus propias ideas. Y por último, la 10, que es un silencio o confusión, pausas o periodos cortos de confusión en donde el observador no puede entender la comunicación. Sanders nos habla acerca de las tácticas de interacción verbal que favorecen la influencia indirecta. La primera de ellas es extensión. La táctica de extender le pide al estudiante que amplíe la respuesta que se da. Se usa cuando el estudiante da una respuesta incompleta o bien cuando el profesor desea saber si el estudiante está en capacidad de dar información acerca del tema. Y podemos utilizar, por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Existe otra manera de decirlo? Dime algo más sobre lo que observaste. Amplía tu respuesta.
Identifica otros 2 hechos que apoyen tus datos. Otra de las tácticas es clarificación. Es utilizada cuando la respuesta del estudiante es incompleta, poco clara, confusa, ilógica o tonta. El estudiante responde, pero su respuesta indica que no tiene organización en sus ideas. Por lo tanto, podemos hacer preguntas como: ¿puedes plantear tu respuesta de otra manera? ¿Qué parte de tu respuesta es más importante? Reformula tu respuesta en 2 oraciones. Reformula tu respuesta de manera que todos la entiendan. Otra de las tácticas que nos habla Flanders es la de justificación. Aquí se utiliza cuando el profesor quiere que el estudiante apoye su respuesta. En cierta forma, esta táctica, al igual que la clarificación, representa otra forma de pedir extensión. Sin embargo, en la justificación se debe limitar a apoyar sus ideas, porque la táctica de extensión es muchísimo más amplia. Las preguntas que nosotros podemos hacer aquí es: ¿por qué escogiste esta pregunta? Apoya tu respuesta con información adicional. ¿Qué valores sustentas cuando dices eso? Explica tus razones. Redirección, que sería otra de las tácticas que nos habla Flanders. Se redirige. Se desea saber qué piensan otros estudiantes. Hay muchas maneras de utilizar la táctica de redirección, y una de esas consiste en preguntar a otro estudiante si está de acuerdo con la respuesta que se ha dado. Las preguntas que podemos hacer es: ¿están todos de acuerdo con la respuesta? ¿Estás de acuerdo con la respuesta de fulanito? ¿Puede alguien añadir algo más a la respuesta? ¿Quién más puede darme otra respuesta? La última táctica de la que nos habla Flanders es la de elogio. Es una táctica de cierre. Tiene por objeto dar una retroalimentación positiva a los alumnos. Y aquí nosotros podemos decirle: muy bien, excelente respuesta. Creo que es una buena explicación. Continúa así. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.